Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente transmitiendo en vivo como todos los miércoles desde la ciudad de Guadalajara para este programa Conversaciones sobre terapia sistémica. Les recuerdo que estamos revisando este libro de Steve DeShazer, que es un libro clásico dentro de las obras de terapia breve sistémica. Es el libro de claves para la solución en terapia breve. Y hoy vamos a estudiar el capítulo número 6 y como siempre me acompaña Emanuel Garibay. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Mauricio. Muy contento de estar de nuevo con ustedes y de revisar el modelo central en soluciones. Exacto. Fíjate que este capítulo me recordó un capítulo que tiene Minuchin y que lo revisamos en su momento, que se llama Construcciones, Ajá. porque hablan sobre construir una realidad en el proceso de terapia, que Sí, me parece un tema revolucionario porque se pasa de la idea de comprender un problema que el paciente tiene y que es real, a la noción de que cuando el problema está en el ámbito terapéutico, hay una construcción del mismo en el cual el terapeuta representa una parte fundamental y que es una parte inconsciente para el terapeuta. sí, ok, ok. Sí, Lo relaciono entonces con Minucci. Yo ¿Perdón? lo relacioné con el modelo de Claude Madanes, Ah, ok. Eh, porque las viñetas de caso me recordaron mucho a la forma de abordar los casos de Madanés y el modelo ah, estratégico. sí. Pero bueno, ya iremos poco a poco desmenuzando. Sí, bueno, a mí me gusta como tratar de entender cómo es que un autor llega a una idea, cómo es que se empieza a aterrizar una técnica que pues en todas las técnicas de terapia familiar o de psicoterapia de cualquier este modelo, de cualquier escuela, pues eran técnicas que se iban cocinando a través del tiempo, no solamente en la mente de un solo autor, sino de varios, incluso a través de décadas o de siglos, hasta que se les identificó y se les puso un nombre. Fíjate que a mí me da la impresión de que Steve DeChazer vino a revelar muchos fenómenos que se daban en la terapia y de los cuales el terapeuta era inconsciente porque partía de ciertas premisas que no cuestionaba y que eran el punto de partida para hacer las intervenciones. Y que es curioso porque en el caso del psicoanálisis, mientras la meta era comprender la realidad inconsciente del cliente o del paciente, pues ahora estamos viendo que en un proceso de terapia hay muchos procesos que el terapeuta normalmente no tiene conscientes y que los puedes analizar, los puedes ver y puedes tener como más capacidad para poderlos modificar, ¿no? Como el tema de cómo recibes tú un problema, cómo lo conceptualizas, cómo lo aterrizas y cómo propones una solución. Y eso me parece revolucionario. Sí, que parecía que se pasaba por alto, este, porque los terapeutas más bien se centraban en las cuestiones teóricas, ¿no? Exacto, ¿sí? Por eso también se conoce este modelo como un modelo ateórico, Exacto. Ujú. es decir, que más bien se centra en la forma en que las personas construyen un problema o más bien construyen una solución a partir de la construcción de ese problema. Sí, porque Steve Chester nos enseña que cuando el paciente llega a la terapia, el problema no está totalmente definido, no está totalmente construido. Y entonces, mientras muchos consideran, y yo creo que son la inmensa mayoría de los terapeutas, que el terapeuta solo comprende el problema y aplica una solución por tardada que sea, en realidad Steve DeShazer dice que la chamba empieza por construir el problema.
que a lo mejor eso les sonará como raro o poco tradicional, ¿no? La construcción del problema, pero eso es cierto. Yo creo que Sí. basta ser un poco observado para mostrar que la inmensa mayoría de los pacientes no llegan con un problema claro y definido a la terapia. A veces lo que tienen más definido es la necesidad de ayuda y ya, y eso es el motor que los movió a buscar ayuda especializada. Pero tanto como que haya una conceptualización bien aterrizada del problema, eso no es así. Los terapeutas, quieran o no, lo tengan consciente o no, participan en la construcción del problema que se va a manejar en la terapia. Sí, definitivamente, creo que esa es la idea en que se basa este capítulo. Bueno, no solo es este capítulo, sino creo que muchos de los capítulos de este libro se basan en esa idea o en esa forma de conceptualizar lo que se hace en el proceso de terapia. Exacto, sí. Lo que a mí me llama mucho la atención es que este capítulo se llama Construcción de problemas, ¿no? Uh-huh. Y creo Sí. que tal vez en otro momento de Chaser lo hubiera llamado Construcción de Soluciones. Sí, claro. Ajá. Y creo que lo que deja ver es que todavía hay una gran influencia de los modelos estratégicos en esta obra. O sea, como que todavía no llegaban a separarse de los modelos de terapia breve, tanto del grupo MRI como de la influencia que pudo haber tenido la obra de Jay Haley o de Gloma Danés. Y creo que eso es lo rescatable también de este capítulo, ¿no? Que todavía se ve esa influencia y todavía se nutre de esos modelos. Por eso no es raro que te haya sonado un poco o que te haya recordado a Minucci Uh-huh. o que te haya recordado a otros terapeutas como a mí, Claude Madanes, ¿no? Sí, claro. A mí lo que me resuena es cuando Minuchin dice que el terapeuta es un creador de universos, construye realidades y ese poder de crear, pues se da tanto en la manera en cómo se construye el problema y cómo se construye la solución. Sí, sí, exacto. Y Y no estamos... Ah, sí, adelante. creo que también está muy marcada la línea entre la construcción de los problemas Ajá. y la intervención que se hace después de la pausa. Ajá. Sí. Sí, claro. Que en realidad no es una línea muy bien definida. No, no es una línea muy, muy bien definida, al contrario, yo creo que después, en las siguientes obras representativas del modelo central de soluciones, esa línea se difumina Ajá. y las intervenciones suenan más a lo que podríamos llamar entrevistas interventivas. Sí, exacto. Creo que al inicio todos los terapeutas siempre han tratado de generar esa división entre las etapas que puede tener un proceso terapéutico, pero que ya en la práctica es muy difícil hacerlo. De hecho, yo creo que los profesores de terapia familiar a veces se ven ante esa dificultad de tratar de ser muy esquemáticos en una terapia familiar que está siendo observada por un grupo de alumnos, y cómo te conduces tú, fuera de la docencia, ¿no? De la enseñanza de la terapia familiar. Porque así como el grupo de Milán, dividían muy claramente la sesión en una entrevista en la cual ellos supuestamente no intervenían
sino que nada más recogían información y luego venía la devolución, pues en realidad hay microdevoluciones a lo largo de todo el proceso terapéutico, aun cuando uno se propusiera no hacerlo, porque pues Václavic también diría que sería imposible no devolver algo en determinado momento durante la terapia. Puede ser a veces hasta un movimiento de la ceja, alguna mueca en los labios, alguna conducta que se puede interpretar como una devolución. Sí, porque después también se empezó a valorar más el que el trabajo del terapeuta fuera la entrevista. Ajá. No la tarea o la devolución. Entonces, la lógica era, si haces una muy buena entrevista, no necesitas dejar una tarea, o no necesitas hacer una devolución, que pueda ser la que tenga todo el peso de la sesión. Uh-huh. El peso de la sesión es la entrevista. ¿Y qué tipo de entrevista? Una conversación centrada en la solución que construya desde esa conversación las soluciones o las posibilidades. Exacto. Bueno, desde tu punto de vista, que eres experto en este modelo, ¿de qué manera lo que está contenido en este capítulo se lleva a cabo en el quehacer psicoterapéutico actual? ¿Tú ves que todavía sigue teniendo mucho peso esta manera de intervenir en los terapeutas sistémicos? Yo pienso que sí, porque es un modelo o un método estructurado y que facilita el aprendizaje, es decir, en contextos de supervisión. Uh-huh. Creo que funciona mucho porque es el esquema que utiliza también el grupo de Milán, de tener una sesión, una pausa y una devolución. Creo que ese esquema, esa estructura de la sesión ayuda mucho para el aprendizaje de la terapia, pero creo yo que muchos terapeutas centrados en solución han dejado de lado ya la devolución, no hacen muchas devoluciones, tal como lo hacían el grupo Milán en un principio el grupo de Milwaukee. Ajá. Y se han enfocado en generar microanálisis de las entrevistas. Miren, eso es muy interesante, la investigación en terapia centrada en soluciones se ha centrado en eso, en hacer un foco o un zoom en las entrevistas, Uh-huh. o en los detalles de la entrevista, más que en las estrategias de intervención de solución. Uh-huh. Pues, hubo ahí algunos comentarios, ¿no? Sí, son saludos de seguidores que se están conectando y que están siguiendo la transmisión. Muy bien, pues mira, me parece muy interesante platicar acerca del contenido y de los ejemplos del caso, digo, del capítulo. Uh-huh. Nos presenta 3 viñetas también muy, muy coloridas, muy representativas. Uh-huh. Y el contenido tiene que ver con la técnica de definir metas o de definir objetivos. Y lo que nos aporta de Shazer es un camino para definir metas o definir objetivos desde el modelo centrado en soluciones o desde esa etapa del modelo centrado en soluciones.
Porque fíjate que es muy común que en un proceso de psicoterapia el cliente no tenga una idea clara de cómo se va a dar cuenta que el problema ha quedado resuelto. De manera Sí. que el proceso se puede tornar confuso e interminable, porque en qué momento sabrías que ya llegaste, ¿no? Y creo que eso también, esa importancia de poder aterrizar esa noción de que en determinado momento, bajo ciertas señales, el problema va a estar resuelto, es lo que permite que la terapia pueda ser breve. Sí, exacto, el focalizar, ¿no? Por eso es también un sinónimo de terapia breve, es terapia focalizada. Una terapia focalizada quiere decir una terapia que se centra en un objetivo o algunos objetivos. Sí, porque yo se los he llegado a preguntar a los pacientes y no les queda claro cómo van a poder identificar que el problema ha quedado resuelto. Y creo que es como, yo les he puesto el ejemplo de estar en una ciudad desconocida, en un taxi, y nunca saber cuándo ya llegaste a tu destino. Pudiera ser que el taxi esté dando vueltas, te esté llevando a diferentes puntos de la ciudad, el taxímetro siga corriendo, y tú nunca identificar cuándo ya llegaste a tu destino, porque no lo conocías, porque no tenías una idea en tu mente de cómo ibas a saber que ya llegaste. Sí, me gusta esa metáfora. Sí, Ajá. cada que tengo oportunidad la comparto, te parafraseo. Sí, yo la uso mucho cuando doy talleres de psicoterapia porque me parece muy práctico. Muy bien. Bueno, quería decir que el método que utiliza Steve DeShazer, o que propone Steve DeShazer en este capítulo, es trabajar sobre los indicadores de objetivos o los indicadores de meta. Ujú. Es decir, que no basta con que las personas digan hacia dónde quieren ir, sino que los acompañemos a que contesten esa pregunta que tú has mencionado, enfatizado, que creo que es la pregunta que guía todo el proceso de una terapia centrada en soluciones, Ujú. que es cómo se van a dar cuenta ustedes de que ya se ha resuelto el problema Ajá. y que creo que es la aventura a la que el terapeuta invita a la familia a construir esos indicadores de meta, que después los indicadores de meta te van a ayudar a ti a construir una propuesta de intervención. Bueno, en el caso de los 3 ejemplos, eso fue lo que sucedió. Bueno, pero Las terapias. te puedo compartir una diapositiva que yo puse en una presentación, cuando hablé de neurodesarrollo en Relates. Esto fue cuando el congreso fue en Lisboa, Portugal. Ok, Mira, muy bien. sí te lo voy a compartir porque la metáfora del taxi yo la uso casi para entender toda la psicoterapia, incluso el tratamiento psiquiátrico. Fíjate, esto es reflexión mía. Los procesos terapéuticos deben ser similares a abordar un taxi. Todos deben saber hacia dónde van. El profesional que trabaja con niños con trastornos del neurodesarrollo será como el chofer que no pondrá en marcha el automóvil hasta tener claro hacia dónde se dirigirá. De hecho, yo esto les digo a los pacientes, yo no arranco un proceso hasta que no nos quede claro hacia dónde vamos. Para ello habrá acordado con sus clientes conducir hacia el sitio A o hacia el sitio B. Pues conducir en un mismo tiempo hacia ambos puntos puede representar una tarea imposible de realizar. Que también me atrevo a pensar que muchas veces la idea que puede tener un cliente sobre el destino al que se dirige puede ser irrealizable, ¿no? Puede ser incompatible. Y bueno, para nuestros amigos que hablan portugués, pues aquí me obligaron en el Congreso a traducirlas al portugués. Entonces, si nos están viendo en Portugal o en Brasil, aquí está la diapositiva en este idioma, ¿no? Bilingüe. Ok, mira, muy bien. Ahí está el plus.
Mi metáfora del taxi. Que habrá que preguntarse también si no necesitas cambiar el taxi por un Uber, Sí, yo creo que sí. porque la mayoría de las personas ya no usa taxi, ¿no? Exacto. Aunque todavía hay países en Barcelona, donde no hay Uber. Y el taxi lo encuentras en los aeropuertos, en las centrales de autobús. Ok, muy bien. Ajá. Pues bueno, la idea principal es esa, que vamos a partir de una meta. Pero bueno, definir una meta no es sencillo. Uh-huh. Creo que si fuera sencillo, los clientes no nos visitarían. Uh-huh. Porque definir una meta es un proceso también que no se le da a todas las personas. Uh-huh. La mayoría de las veces es un proceso complicado, por eso el gran reto del terapeuta es acompañar a que se pueda definir una meta. Y entonces la propuesta de intervención es generar expectativas de cambio. Lo que nos dice de Chaser es, vamos empezando con generar expectativas de cambio. Es decir, que las personas tengan esa sensación de que es posible encontrar una solución o que es posible generar un cambio a las dificultades o a la queja que están presentando. Y a partir de ahí van a aparecer posibilidades. Sí, claro, y se puede aplicar lo que hemos visto en la charla pasada de la técnica de la bola de cristal, ¿no? Sí, que después derivó a la técnica de la pregunta por el milagro. Exacto, ajá. Sí, porque si no, no podrías hacer la pregunta por el milagro, no sería útil, ni podrías aplicar las estrategias que tienen relación con la bola de cristal, ¿no? De que el paciente pueda visualizar cuando el problema ha quedado resuelto y con eso romper la pauta. Sí, exacto. Mira, me parecería muy interesante, Mauricio, desmenuzar alguna de las formas en que lograron establecer una meta los terapeutas que presentan estas viñetas de caso en este capítulo. A ver, adelante. Por ejemplo, podríamos hablar del primer caso que se llama sacudir una cama. Ajá. Que era el caso de una mujer con depresión que le hicieron precisamente esa pregunta, ¿cómo se iba a dar cuenta de que ha superado el problema? Palabras más, palabras menos. Y lo que ella mencionaba era que se iba a dar cuenta de que el problema se estaba solucionando cuando por fin se levantara más temprano. Es decir, que saliera de la cama como normalmente saldría una persona. Ese término utilizó. Ajá. Es decir, antes de las 8 de la mañana. Uh-huh. Para ella, esa era la expectativa que tenía ella, o la visión que tenía ella del futuro sin el problema. Y mejorar también sus hábitos. Mira, aquí sus hábitos matinales. Entonces, además de levantarse temprano antes de las 8, lo que iba a ser diferente era que iba a hacer un poquito de quehacer. Ajá. O labores del hogar.
Ujú. Con con esos dos indicadores de meta, el grupo pudo construir una meta o construir una intervención. Entonces, al final de al final de la sesión, en el tiempo de la devolución, lo que le pidieron fue lo siguiente. Mira, ella dice, esta consistía simplemente en entrelazar todas las metas. En primer lugar, el terapeuta dijo abiertamente a la persona que a ella le gustaba la idea de quedarse en la cama durante 2 horas después de que sonara el despertador y no sugería cambiar esa conducta, pero sí sugería que se pusiera la alarma para las 6. En este caso, ella ponía la alarma a las 8. Ujú. Si todavía estaba en la cama a las 8:01, tenía que realizar 2 horas de trabajo hogareño inmediatamente después de levantarse, independientemente del horario en que se levanta. Ujú. Lo que la persona esperaba era que se le dijera que tenía que tomar una ducha fría, de modo que esta asignación le resultó un alivio y le parecía grata. Ajá. A mí me recordó mucho la técnica de la ordalía, Sí. Ujú. en el que dos metas o dos objetivos se entrelazan y una meta ayuda, o un objetivo ayuda al otro, ¿no? Sí, sí. Que eso se me hace como una gran aportación del modelo estratégico a la psicoterapia, ¿no? Pues de hecho, pues hay una obra llamada así, Terapia de Ordalía, de Jay Haley. ¿Sí nos explica ese método? Ajá. Que realmente si utilizamos una lectura de ordalía, podríamos describir que lo que es la intervención que realizan en esta primera viñeta, que es la de sacudir la cama, pues es precisamente eso, una intervención estratégica, ¿no? Ujú. Sí. Pero sin embargo, esa es una primera lectura. Yo creo que lo que nos está tratando de decir Steve DeShazer es que a pesar de que todavía tienen influencias de la terapia estratégica o de la terapia breve, centrada en el problema, lo más importante es que ellos se centraron en las expectativas de cambio y en los indicadores de meta. Ujú. Entonces, Steve DeShazer dice, no importa cuál sea la intervención que venga después, Ujú. lo más importante es generar esas expectativas de cambio mediante la proyección a futuro, describir indicadores de meta, es decir, hacer que los pacientes nos pinten ese futuro que desean, y las intervenciones salen a partir de eso. Claro, sí. Creo que el terapeuta ha creído que depende mucho de su análisis, de su visión del problema, que es la correcta, porque para eso estudió, y finalmente entra en un enredo interminable. Sí, 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 exacto. Y creo que si nos centramos en la intervención de los terapeutas, vamos a ver las influencias del terapeuta. Exacto, sí. Pero de chiste nos dice, no importa, tú puedes tener influencias de mil autores o 1000 modelos, pero lo que va a ser siempre más importante es que sepas cuál es el futuro que quiere el paciente, es decir, hacia dónde quiere ir, como bien lo Ujú. mencionas en la metáfora del taxi. Sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo.
Sí, ¿Cómo ves si leo la conclusión del capítulo, que está muy cortita y me parece bien, que aterriza muy bien este concepto de la construcción de problemas? bien. Dice: la construcción de problemas de modo tal que conduzcan a la solución potencial es algo esencial. Sin ello, el terapeuta puede fácilmente unirse al cliente en una senda circular que lleva de problema a problema y no a la solución. Ahí es donde se rompe la cualidad de breve en la terapia. Cuando el cliente no puede definir su meta de manera que permita el despliegue de una solución, esta será la tarea del terapeuta. Desde luego, el cliente tiene que estar de acuerdo con las metas definidas, y al alcanzarlas es preciso que realmente se llegue a la solución de la queja. Muy bien. Pues se me hace una aportación de mucho valor, y como te había comentado en otras ocasiones, creo que el pensamiento de Steve DeShazer tiene un impacto en la psicoterapia sistémica, pero todavía no tanto en la psiquiatría, porque esto que comentábamos de la resistencia como un término psicoanalítico que más bien era un estorbo en la mente del terapeuta, pues sí encontramos dentro del campo de la psiquiatría patologías resistentes, ¿no? Y entonces hay algoritmos de tratamiento para hablar de una depresión resistente, ¿no? De 1000 y un trastornos mentales que son resistentes al tratamiento, y entonces les trata de atacar frontalmente, un poco haciendo más de lo mismo, ¿no? Pero como ya se les bautizó como una depresión resistente, pues bueno, pues ¿qué se le va a hacer si es una depresión resistente, no? Efectivamente, sí. Oye, tengo la curiosidad si hubo comentarios, mira, aquí ya lo estamos viendo. Dice, quiero saber cómo ayudar a una persona con esquizofrenia. Marcela Rodríguez. Bueno, creo Por que primera vez. es que escuchó lo que acabo de decir de la esquizofrenia, pero realmente no es el tema del que estamos platicando. Aunque, pues lo que puedo decir, y cito a Juan Luis Linares: las musas inspiradoras de la terapia familiar han sido la anorexia y la esquizofrenia. Y creo yo que al inicio, en las primeras décadas, muchos no estarán de acuerdo conmigo, los pacientes con esquizofrenia fueron los menos beneficiados de la terapia familiar. Muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Creo que ayudó para otro tipo de patologías u otro tipo de problemas, y creo que ya está resurgiendo nuevamente una terapia familiar para trabajar con pacientes psicóticos. Sí, Lo más importante, creo yo, cuando queremos ayudar a un paciente con esquizofrenia, es no olvidarnos de la familia. Creo que ya con eso es de mucho valor, porque las instituciones de salud mental donde internan pacientes y donde se desarrolla el síndrome de la puerta giratoria, que ya lo hemos platicado antes, de esto lo menciona Minuchin en La locura y las instituciones, en un libro del que ya hemos platicado en otros contextos. Pues finalmente no se logra un gran avance porque se suele omitir el trabajo con las familias. bueno, nada más para contextualizar también a Marcela, de lo que se trata estas videotransmisiones es de ir presentando una obra de la literatura de la terapia familiar o de la terapia sistémica. Vamos revisando algunos capítulos por videotransmisión de una obra completa. Probablemente en algún momento podamos revisar algunas obras que tengan ese contenido. Yo estoy pensando en que podemos revisar la obra reciente de Juan Luis Linares, que precisamente habla sobre una propuesta de intervención desde la terapia familiar para pacientes psicóticos, ¿no? Exacto.
Bueno, porque parece que la están pasando mal. Dice, quiero ayudar a mi hermano Pablo, perdimos a nuestra madre. Bueno, yo le sugiero a Marcela que busquen ayuda profesional Sí, ok. y que no se esperen. A veces demorar la atención profesional puede agravar un problema así. Muy bien. Bueno, pues nos vamos, Emanuel. Pues nos vemos el próximo miércoles. Que descansen. Espero que haya sido de utilidad este capítulo que presentamos. Y bueno, estudien el próximo capítulo. ¿Cuál capítulo es? El número 7, ¿verdad? Sí, el número 7. Que a mí me gusta mucho ese capítulo, que se llama No lo complique, creo, ¿no? Sí, no lo complique. No lo complique. Ok. Bueno, entonces nos vemos el siguiente miércoles, Emanuel. Gracias. Bye. Adiós. Nos vemos.